Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dijo el Señor, que lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44 y 45. Y allí encontramos estas palabras, dichas por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, por el gran pastor de las ovejas. Bien, allí dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Lo vuelvo a repetir. Juan capítulo 12, versículo 44 y 45. Palabras del Señor Jesús. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Amén. El Señor dijo que el que creía en Él, creía en el que lo había enviado, en el Padre. Es que el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Quieres conocer al Padre como Él es? Ve al Hijo. Mira al Hijo. Al mirar al Hijo, miras al Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. Pero el que ve al Hijo y no cree en Él, tampoco cree en el Padre. Todo lo que se le hace al Hijo es como si se le hiciera al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. El que menosprecia al Hijo, menosprecia al Padre que le envió. El que no oye las palabras del Hijo de Jesús, no oye las palabras del que le envió, del Padre. Porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Es el resplandor de su gloria. Todo lo que el Padre es, lo es el Hijo igualmente. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, si tú quieres honrar al Padre, honra al Hijo. Y no se puede ir al Padre sino por el Hijo. Por ningún otro lado se puede ir al Padre. El Hijo es el camino hacia el Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres alguna vez habitar con el Padre? Empieza a seguir a Jesucristo en esta vida, porque el que sigue al Hijo de Dios va camino al Padre. Ese es el final de los que siguen a Cristo: estar en las moradas eternas de nuestro Padre Celestial. Sí, querido amigo, pero el Señor dijo: el que cree en mí, cree en el que me envió. Pero no solamente el que cree en Él, cree en el que le envió. El que cree en Él tiene vida eterna. Esos son los beneficios de creer en Jesús. El que cree en Jesús tiene vida eterna.
El Señor dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 10:27, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerá jamás. Algo que tiene como una posesión el que cree en Jesucristo es que tiene vida eterna. Jesucristo dijo, lo leemos en Juan 6:47, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora la pregunta es, querido amigo, ¿tú quieres la vida eterna? ¿Quieres la inmortalidad? ¿Quieres vivir para siempre? La promesa de la vida eterna se nos ofrece en Cristo Jesús, solo en Él. Y esta es la promesa que Él nos hizo, dice 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna es una esperanza para el que cree en Él. Pablo escribió en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió antes del principio de los siglos. Es una esperanza que tiene el creyente en Cristo. Es una promesa de Dios para el que cree en su Hijo, la vida eterna. Y si tú quieres la vida eterna, tienes que venir a Jesús. Si tú quieres la vida eterna, tienes que creer en Jesucristo. Porque Él es la vida manifestada, la vida que se nos manifestó, la vida que ha sido desde un principio, la vida eterna. Uno generalmente da de lo que tiene. Ahora Jesucristo es vida. Por eso Él imparte vida eterna a los que le siguen, porque Él a los que quiere da vida. Y Él quiere darte vida. El que está sin Cristo está como muerto. La Biblia lo llama muerto en delitos y pecados. Una vez alguien quiso seguir a Jesús y le dijo, Señor, yo te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Llamó muertos a los que estaban enterrando al muerto. El que no tiene a Cristo, la Biblia lo trata como muerto en vida, porque no tiene la vida que viene de Dios. Tiene existencia, pero no tiene inmortalidad. La inmortalidad, la vida eterna, es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que el que cree en el Hijo cree en el Padre, pero el que cree en el Hijo también tiene vida eterna. ¿Y sabe qué más tiene el que cree en el Hijo? Tiene el perdón, el anhelado perdón. Todos nosotros necesitamos el perdón de Dios porque todos hemos pecado, la Biblia lo dice.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así todos murieron porque todos pecaron. Eso no lo dice la Biblia. Romanos 11:32 dice que Dios sujetó a todos bajo pecado. Los sujetó a todos en pecado, o sea, todos pecadores. Todos pecadores porque el hombre tiene una naturaleza que recibió de Adán. Y cuando Adán cayó en el huerto, el genes del pecado, el genes que le lleva al hombre a pecar, entró en la naturaleza humana. Y así Adán pecó y todos sus descendientes han pecado. No hay ni uno justo ni aun uno, dice la Biblia. Romanos 3:10. Todos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero Jesucristo vino a arreglar ese asunto. Él vino que a través de Él obtuviéramos el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora Él vino a satisfacer la justicia de Dios, porque Dios no pasa por alto su justicia. Por eso Cristo tuvo que morir a favor nuestro en la cruz del Calvario. Él llevó nuestro juicio por cuanto la paga del pecado era muerte. Él llevó nuestra culpa, Él fue herido por nuestras rebeliones, dice Isaías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados. Es por las llagas de Cristo, Él llevó nuestra culpa, para que la justicia de Dios, que no puede ser pasada por alto, fuera satisfecha. Dios castigó nuestro pecado en su Hijo, en Cristo, para que su justicia no fuese pasada por alto. Y ahora el que cree en Él tiene el perdón. Su sangre lo limpia de todo pecado. Eso dice 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la sangre aplicada a la vida del creyente que le quita el mugre, que le quita el pecado. ¿Quieres que tus pecados sean removidos como el oriente está del occidente? En Cristo es que tienes el perdón. ¿Quieres que tus pecados, como dice en Miqueas, sean sepultados en lo profundo del mar? En Cristo es que tienes el perdón. En Cristo es que tus pecados pueden ser alejados de ti. Él puede deshacer tus pecados como la nube, como la niebla de la mañana. Él quiere borrar tus rebeliones. Él quiere otorgarte el perdón. Pero eso es para el que se vuelve a Él del pecado. El que quiere caminar con Él, porque el que cree en Él no solo cree en el Padre, el que cree en Él tiene vida eterna, y el que cree en Él tiene el perdón de los pecados. Por eso Apocalipsis 1:5 dice, escribió el apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora hay mucho más cosas. El que cree en Él tiene el perdón, el que cree en Él tiene la reconciliación con Dios. Porque el hombre se ha enemistado de Dios por causa del pecado.
El pecado es una barrera que se levanta entre un Dios santo y un hombre pecador, de manera que no lo dejará entrar en su reino. Esa barrera, ese obstáculo tiene que ser quitado para que haya reconciliación con Dios. La Biblia dice en Romanos 5:10 que el hombre es un enemigo de Dios, pero reconciliado con Dios a través de la muerte de Cristo. Romanos 5:11 dice que nos gloriamos en Dios por Cristo Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación es cuando dos personas están en enemistad y hacen la paz. El hombre está en enemistad con Dios porque hace lo malo, porque le ha dado la espalda a Dios, porque no oye su voz. Entonces se ha enemistado de Dios como Caín. Pero Dios quiere reconciliarlo consigo mismo. Y Pablo escribió en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio o la palabra de reconciliación. Y luego añade Pablo, de manera que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El hombre necesita reconciliación con Dios, y si muere sin reconciliarse con Dios a través de Cristo, se va para el abismo, porque se muere sin la paz con Dios. Se va para el abismo, para el lugar de tormento, para luego ser sacado de allí y ser juzgado ante el gran trono blanco, el trono de Cristo. Apocalipsis 20:11. Ser juzgado y ser echado al lago de fuego. Porque el que no se reconcilia con Dios a través de Cristo, no obtiene la paz con Dios. Y si no obtiene la paz con Dios, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, será echado al lago de fuego. Léelo. Lo dice Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 lo dice claramente. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero el que cree en Cristo con una fe genuina, porque lo que la Biblia habla de creer en Cristo es con una fe genuina. No solo creer como el que cree en Simón Bolívar, que de nada afecta su vida, una creencia de alguien que existió. Eso no es la fe que habla la Biblia. La fe que habla la Biblia, la fe verdadera, es la fe que produce una acción, que produce abandonar las tinieblas, que produce un arrepentimiento para vida, para salvación, como dice la Biblia, que produce convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Léelo, Hechos 26:18. Por eso Pablo predicaba que los hombres se arrepintieran, haciendo obras dignas de arrepentimiento,
que se volvieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, que se vuelvan a Dios de corazón, abandonando el pecado y las tinieblas. Esa es la fe que habla la Biblia. El que sigue a Jesucristo, el que camina en la luz de Dios. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, o sea, su vida de pecado, ese la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Quieres salvar tu alma? Ven a Jesús. Pero ve con una fe que produce arrepentimiento, que produce un sincero deseo de seguir a Cristo en este mundo y de apartarse del mal. Vuelvo al versículo que les mencioné al principio: el que cree en Cristo no solamente cree en Él, sino en el que le envió, en el Padre. Pero el que cree en Cristo también tiene vida eterna. El que cree en Cristo tiene el perdón de los pecados. El que cree en Cristo tiene reconciliación con Dios, y por causa de la reconciliación tiene la paz con Dios. El que cree en Cristo se le abre las puertas del reino celestial, como dijo Pedro en su epístola, segunda de Pedro 1:11, que dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que cree en Cristo se le abre las puertas al reino celestial, se le abre el acceso para ver al Padre. Como dijo el Señor: el que me ve, ve al que me envió. Vendrá la hora cuando haya la resurrección de entre los muertos, y el que haya creído en Cristo verá al Padre de la gloria. Apocalipsis 22:4, que dice: y verán mi rostro, o verán su rostro, hablando del Padre, y su nombre estará en sus frentes. ¡Oh, qué glorioso día! Cuando todos los hijos e hijas de Dios estemos delante del trono, contemplando su majestad, contemplando al Creador de todo, del universo. Ese será un glorioso día. Pero el que no cree en Cristo no tiene perdón, no verá al Padre, no será reconciliado con Dios, no obtendrá la paz con Dios. Se le cierran las puertas al reino celestial, pero se le abren las puertas, ¿sabe de qué? Del abismo y del lago de fuego. Por eso hoy, escápate del lago de fuego. Cree en Jesucristo, sigue a Cristo, recíbele hoy como tu Salvador. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega. Para el que quiera recibir a Cristo, hoy es el día de salvación. Hay un día de salvación. Segunda de Corintios 6:2 dice: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hay un día cuando el hombre se vuelve a Cristo de corazón. Ese es su día de salvación. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, que viene a Cristo. Hoy es tu día, no es pasar tu oportunidad. El Señor está aquí. Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte de tus pecados. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Él quiere darte la esperanza de la vida eterna. Él quiere que estés con Él para siempre. No le cierres la puerta al Señor, porque tú mismo te harás daño a tu alma. Solo hay un camino para llegar al Padre y para entrar en su reino y para el perdón, y ese camino es Jesucristo.
Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega. Si quieres entregar tu vida al Señor y recibirle como tu Señor y Salvador, hoy es tu día. Pero debes invocarle con tu boca, pedirle. Romanos 10 dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que soy culpable de desobedecer tus leyes y tus mandamientos. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que pagaste mi precio, mi castigo, en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre, derramaste tu vida para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir contigo. Quiero empezar a caminar en tu camino, en tu luz. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Perdóname todas mis transgresiones. Lávame en tu preciosa sangre de todo pecado. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi vida. Dame un nuevo corazón y una nueva vida. Gracias, Padre de la gloria, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna, para darme tu salvación y entrada a tu reino. Hoy recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Como dice Juan 5:24, los que creen en Jesús pasan de muerte a vida. Cruzan la línea del reino de tinieblas a su reino de luz. Búscate una iglesia cristiana. Les recomendamos las iglesias cristianas evangélicas o las bautistas. Habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es un paso para los que han creído en Jesús y deciden caminar con Él en esta vida, apartándose del pecado. Y empieza a leer la palabra de Dios. Apártate de los ídolos, de la idolatría, que es un pecado de muerte que lleva al infierno. Si no lo crees, lee Apocalipsis 21:8. Los idólatras serán echados al lago de fuego. Entonces apártate de los ídolos y adelante con Jesucristo, y que Dios te bendiga.